Hola, Lisan, ¿se escucha? Hola, ¿Se escucha? ¿te escucha? ¿Te escuchas? Sí, yo te Hola, escucho bien. buenas. Hola, Simón. Hola, ¿Cómo están? Mucho Cristina. gusto. Bien, igualmente. Estamos esperando. Se nos cayó la Cristina. Sí, se fue. Ahí, no sé. Tengo tantas cuestiones. Bueno, que ella es la supervisora de la entidad en el Servio. Se han incorporado. Perfecto. Hola, Ángela. Hola, está el. Hola. Mucho gusto. Hola Carolina, ¿cómo Hola. estás? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también, gracias. Ay, qué bueno. Tanto tiempo sin verte. Sí. Mira, por el momento se incorporó Simón, que es el prevencionista que va a estar a cargo del tema del plan de emergencia, y Patricia, ¿de qué departamento, Patricia? 45 debe ser, Ángela. 45 ya. Sí, está sin audio. Ay, sí, es que hay que entrar con, voy a revisarlo, ¿eh? Ahí está Matías y Viviana, que son del comité que se están incorporando ahora. Y también está A. González. Y Cristina Sí. Feliu, que es la administradora del comité. La administradora. Primera vez que me toca supervisora del Serviu. ¿Sí? Es una ¿En nueva, sí. serio? Sí, porque en Sí, lo realidad, que pasa es que en general nosotros por tema de cobertura, porque supervisamos mucho los condominios, no vamos re pocas reuniones en realidad. sí, es muy difícil Vamos porque hay más de moverse. construcción que nada. Sí, por eso, pero ahora como Sí, es online, es más fácil ir, pues. sí, pues sí, sí, es mucho más En práctico, ¿no? realidad es un poco más práctico en realidad. Ya mira, Ángela, tenemos sí, no, uno, también el dos, Matías está sin tres, audio. A cuatro. González y Matías está sin audio. Sí, hola. Es que lo Ah, tenía sin tú lo audio para no tenías molestar. silenciado. Es que la Vivi me había Sí. regalado Hola, hola. el audio. Entonces pensé que también era tu caso. Ya, no, estáis bien. Bueno, Ya, mira, no sé estamos. dónde te pasarle en la pantalla, pero Carolina, que está con chaleco rojo, ella es la supervisora del centro, ¿ya? Y Cristina, la administradora, Matías, el que está con la oficina de fondo, él es parte del comité. Y ahora se suma Viviana, que también es la presidenta. Ah, ¿Está la Viviana? sí, que Ahí se está, ahí pregunta está. de quién es. Hola, Vivi. Hola, ¿me escuchan ahí? Ángela, tú le estás Sí, poniendo el nombre sí, al departamento. Tú estás sí, cambiando. Ya. sí. Pero A González no sé de qué departamento es. 25, Ana. Ya, 25. 25. Ya. Y bueno, Viviana Garrido, ustedes dos ya sé cuáles son, po. Ya, mira, igual tenemos, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco.
Oye, no sé si Cristina lo comentó, pero tenemos a Simón que Sí, necesitamos nos saludamos. que Sí, no, sí, empiece. estuvimos conversando con Simón, de hecho, un poquito antes de que se Ah, sumaran, ya. comentándole esto de las solicitudes estábamos conversando sobre el tema de las solicitudes del Servio y la Ceremi para la incorporación de temas participativos en la elaboración del plan. Ya. Pero todavía no tenemos mucha gente, pues tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos más visitas que... Oye, y podemos empezar porque Simón, si no, se va a tener que ir antes que la gente. Justamente para liberarlo. Ya, sin ningún problema. Pero una pregunta, ¿cuántas personas son las convocadas del Son comité? 16. Son 16 16. familias. O sea, el condominio completo son 16. Son Por eso 16. en realidad tenemos un cuarto. ¿Y está el comité y está el comité de administración? Sí, Sí, hay Martina 2 miembros del Orellana, comité de administración. Ya. Hay el representante que 40. ¿Dónde está? Pero Jacqueline estaba recién, ¿o no? No ha ingresado. Ah. Sí, sí está ahí. Jacqueline está, que donde dice Patricia, pero en realidad está sin audio, pero Jacqueline, Ah, Jacqueline, ya. 45. Jacqueline no es del 45. No, ya, entonces ella, ya, perfecto. Yo pensé que ¿Cómo era es? del Dame tú de 45. nuevo. ¿Cómo Jacqueline es? está representando a Patricio, ¿Ya? que es del 35. 35. Ya. Y Patricio es el otro integrante del comité que no va a estar hoy. Y ella está por el 32, ya. entonces ella está por el 35 y el 32. Ya. Ya. Patricio y... ¿Está? ¿Cómo A era? ver, ¿qué? Patricio y... ¿Cómo es el nombre de ella? Jacqueline. Jacqueline. A ver si le achunto al escritorio, porque aquí hay tantas Jacqueline. De tantas formas. Sí. De todas maneras, como la vez pasada lo realizamos, estamos grabando la actividad, vamos a grabar todo el proceso y luego lo vamos a subir mediante Google Formulario para que así todas las personas que no pudieron asistir vean el video y se enteren de lo que estamos analizando hoy día. Tuvimos bastante buena asistencia la vez pasada, así que lo vamos a realizar de la misma forma. Ojalá se vayan sumando más. Partamos nomás. Bueno, Simón nos va a dar el Sí, primer feedback. vamos a comenzar entonces, contarles que, como ya les mencionábamos, se encuentra Carolina Iturrieta con nosotros acompañándonos. Ella es la supervisora de Servio del Plan de Habilitación Social. Y además se encuentra con nosotros Simón Araya, él es el prevencionista que va a estar a cargo de los lineamientos del plan de emergencia. Así que vamos a darle primero, antes que todo, porque podía acompañarnos brevemente a Simón y luego le vamos a dar como la palabra a Carolina para que también los pueda saludar. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Efectivamente, el día de hoy realizamos una visita al edificio, buscando finalmente hacer el levantamiento de todas las necesidades que uno puede observar en base a la experiencia, un poco visualizar cómo son las medidas, las acciones. Vimos que están haciendo un trabajo importante en el área eléctrica, sobre que es un punto de los factores que nosotros nos fijamos. Revisamos vías de evacuaciones, con el cumplimiento normativo, especialmente de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, aunque independiente que es un edificio más antiguo que el año de vigencia, en las vías de evacuación de escala, directamente en eso, cumple con el ancho mínimo para la cantidad que pueda tener el edificio, tanto en sus pisos como en la totalidad general. Solamente tiene el sistema de protección contra incendio llevado a extintores, que no va directamente asociado a un sistema de protección contra incendio bastante efectivo, pero sí hay una medida de mitigación ante las acciones. Sí se levantan brechas que son estructurales, que no son abordables, pero finalmente sí son abordables desde el punto de vista que comentaba Ángela del comportamiento humano.
Acá en el tema de los planes de emergencia hay dos puntos súper importantes, que son los estructurales, es decir, cómo la estructura en la que yo vivo me protege de un incendio, y eso es que ahora las cajas escala, solo por darle como ejemplo, las cajas de escala son zonas verticales de seguridad, que tienen doble puerta, de donde genera que si hay un incendio en un pasillo, el humo no entre a la zona donde las personas están evacuando, no suba a los otros pisos, etc. Pero esa condición no se da en este edificio, porque es un edificio más antiguo, entonces generamos algunas brechas, como les comentaba, de que si, esperamos que nunca pase, pero si tuviésemos algún siniestro, por ejemplo, de un incendio, en el primer piso la evacuación sería bastante compleja o casi nula hacia los departamentos superiores. Pero ahí va el otro eslabón que yo les comentaba, el otro pilar, que es el comportamiento humano, es decir, enseñarle, y es parte del trabajo que nosotros vamos a hacer en la elaboración completa transversal de este plan de emergencia, de llevarlo a saber cómo comportarse en cada una de las acciones. El segundo punto que tiene que ver, vimos el tema de la electricidad, vimos el tema del incendio, también vimos el tema de las líneas de gas. Yo hice algunas preguntas ahí que quizá ustedes me puedan confirmar. Yo levanté que ustedes tienen gas natural en su edificio, ¿ya? Es importante saber la distribución del gas porque deben saber ustedes que existen domiciliariamente dos tipos de gases, gas licuado a petróleo y gas natural, y su comportamiento en caso de liberación es totalmente diferente. Uno es más liviano que el aire y el otro es más pesado que el aire. Y eso lo tenemos que tener identificado también en nuestros planes de emergencia, de tal forma que si tenemos algún inconveniente por fuga de gas, que también es muy común en los edificios, sepan todos ustedes cuáles son los riesgos de esas instalaciones, y lo segundo, el cómo proceder. Eso sigue muy enlazado al comportamiento humano, que la comunidad del edificio esté totalmente educadas en todas las acciones de los riesgos que están involucrados de eso. Hicimos un recorrido sectorial, vimos que un edificio bastante limpio en relación a no acumular, habían algunas pequeñas acumulaciones de alguna madera, pero que estaban en proceso de retiro, así que no lo logramos identificar como un punto, como un foco de riesgo, si es que esas acciones se toman lo más rápido posible. Entonces comentaba que es un edificio bastante limpio. Sí, es importante que el orden que se establezca en acciones que uno a veces no lo toma directamente importancia, pero el orden que yo establezca en mi entorno, ejemplo, en los estacionamientos que vi que estaban muy claramente identificadas, se respete. Porque dentro de eso vi que autos estaban estacionados colindantes a las ventanas de la parte trasera del edificio, y esos son focos de incendio. Y esas cosas efectivamente tienen que estar muy controladas. Si por ese motivo, que también es muy común, los incendios de vehículos dentro de estacionamientos de edificios, en esa ubicación o en esa mala ubicación de estacionamiento pudiese generar un incendio en un departamento y que eso se propague a otros departamentos sin control. Entonces, sigue enlazado directamente al comportamiento humano, al respetar las reglas de la comunidad para que este plan de emergencia sea totalmente operativo y real a lo que se vive, sino no que no sea un solo papel que se entrega y hacemos cumplimiento normativo, sino sea que en verdad salve vidas de personas en caso de un siniestro de cualquier tipo de emergencia. Levantamos también zonas de seguridad que tenemos que analizarla con un paso más y en conjunto con ustedes, en base a estas emergencias que yo le he ido relatando, establecer zonas de seguridad. Creemos que hay alguna que pueda cumplir con lo que indica también la normativa. En dimensiones estamos bastante claros porque no es un edificio con una alta carga poblacional, de personas. Sin embargo, tenemos que estar seguros que la zona donde nosotros vamos a establecer que ustedes lleguen pos una emergencia sea absolutamente segura, es decir, que no les pase nada en ese lugar. Y directamente asociado a eso, vemos que no hay un camino directo, que era la primera zona que establecimos, pero la vamos a evaluar, es el lugar de estacionamiento, el acceso inicial de los estacionamientos como zona de seguridad interna, y tenemos que evaluar muy bien la zona de seguridad externa, especialmente por los riesgos que están asociados al entorno como tal, que no se crucen calles, que no haya riesgo de colapso de cable en caso de sismo, etc. Vimos brechas que están asociadas directamente a la señalética. No hay señalética de emergencia. Uno siempre cree que, y cuando vive en un edificio, es súper intuitivo, si salgo y entro todos los días, por dónde debo salir. Pero la señalética no siempre está diseñada para ustedes. Ustedes, como les digo, es muy intuitivo porque no se van a equivocar por dónde salir.
sino está diseñada especialmente para personas que no son del edificio o que son visitas de ustedes mismos en caso de algún requerimiento, especialmente piso alto o donde pudiese haber humo en una situación de incendio y deban salir. Entonces, eso es algo que se debe ir remediando, establecer los protocolos de personas líderes. No es un edificio grande, no necesitamos muchos líderes, pero en muchas emergencias necesitamos que alguien lidere las acciones. En general en la emergencia uno se ocupa de su entorno. Si tiene hijos, se va a preocupar de ir al rescate de sus hijos. Si tiene animales, va a ir a la acción de rescate de animal, pero muchas veces eso nos saca el foco de comunidad, de que alguien diga, perfecto, salgamos si es necesario, o no salgamos si no es necesario. Quizá el entorno del exterior está más peligroso que el interior, y muchas veces es mucho más seguro quedarse en el lugar. Y eso también genera una brecha de decir, si teníamos algún sistema de alarma para todo el edificio, de decir si en algún momento decidimos salir, ¿cómo nos avisamos todos? ¿Sube alguien el más atlético y golpea todas las puertas, o simplemente con una alarma bastante sencilla que todos puedan reconocer y se escuche en todas las partes del edificio? Solo para emergencia pueda ser identificable y también poder implementarla en todo momento. Por último, identificar al 100% los adultos mayores que viven en el edificio y saber si los adultos mayores o personas con necesidades especiales tienen que estar totalmente identificadas dentro del edificio, saber si son valentes o no valentes, y también son un punto de atención para nosotros en la elaboración del plan de emergencia, específicamente asociada de que ellos van a necesitar de nuestro soporte en caso de una emergencia. Y debemos saber en qué departamento es, debemos saber en el caso de emergencia que alguien vaya a darle soporte si así lo necesitaran, y que los podamos ayudar en este requerimiento. Yo siempre recordemos que finalmente somos una comunidad, son ustedes una comunidad, y en estas necesidades de emergencia donde tienen que estar más unidas, más identificables. Yo siempre digo, la emergencia en la noche a veces es mucho más sencilla que la emergencia de día. La emergencia en la noche la gente está en sus departamentos durmiendo, entonces quizá a veces se da de forma tardía cuenta de alguna emergencia, pero están todos. Las emergencias de día, esa carga habitacional disminuye entre un 60 y 70% normalmente por edificio. Lo que quiere decir que si pueden bajar, si bien 100 personas, 70 personas podrían no estar en el edificio. Entonces, toda la operatividad que nosotros le estamos dando en una situación ideal, en esa situación donde esa carga baja, podría verse, y también tenemos que abordarla dentro de las necesidades del edificio como tal, como una situación que puede suceder. En general, esos son los puntos macro que abordé. Creemos que, y lo conversamos totalmente con Cristina, que lo que queremos trabajar y el resultado final tiene que ser totalmente operativo. Vamos a hacer instancias de capacitaciones también, de práctica y simulaciones para llegar a un resultado totalmente efectivo, donde ustedes sientan que los pasos que estén en el plan de emergencia, si lo siguen, van a estar a salvo en base a sus necesidades. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo quería comentar, oye, muchas gracias, Simón, me parece súper bien tu exposición, no nos conocíamos, y quería comentar que además hay algo que va a incluirse en el proyecto que se está haciendo, el proyecto eléctrico, hay luces de emergencia, que eso actualmente no tenemos, entonces eso también va a contribuir a la evacuación, entonces es algo que va a estar considerado en el proyecto. Sí, exactamente. Tengo luces de emergencia y también se me olvidó señalar acá que lo tenía, la señalización también de todos los elementos, tanto revisé todos los tableros eléctricos y vi que hubo un cambio ahí importante, se ven que son conexiones nuevas desde los tableros como tal, los medidores, pero no tienen señalización, igual que el chat de gas tampoco tiene señalización de acción. Y la segunda pregunta que le comenté a Cristina como un plan de acción es saber si esas puertas finalmente van a estar con llave o sin llave. ¿Ya? Y eso también tiene que estar establecido, y esos accesos tienen que estar establecidos. Generalmente la gente lo tiene con llave, pero no siempre son las mejores acciones tenerlas con llave. ¿Te refieres a las puertas donde está, qué cosa, los medidores de luz? De gas y de luz. Ah. Sí. Ah,
Sí, el de luz es bien difícil. Bueno, ahora ya, antes venían a medir y a mirar, pero ahora como es digital, ya no vienen a mirar, entonces no sé, lo que convenga, si es que es dejarlo cerrado o abierto, lo que nos digan ustedes. Perfecto, no hay problema. Y lo otro que, ¿sabes el tema que tenemos? Que yo te lo planteo ahora, eso sí, que el proyecto de eléctrico, o sea, es solamente la normalización de los espacios comunes, pero los espacios, o sea, el sistema de, o sea, el sistema eléctrico de cada departamento está fuera de norma, si no son todos, serán casi todos. Entonces, ahí tenemos riesgo de incendio porque no se pudo, no, como el proyecto este estamos ahora haciendo, solamente es para espacios comunes, los espacios interiores de los departamentos no se tocan, y ahí tenemos otro potencial riesgo de incendio de instalaciones eléctricas. Sí, Aquí quería acotar una cosa. Por favor. No solamente es el interior de los departamentos, tampoco se pudieron intervenir los alimentadores, y los alimentadores están cortados en 3 tramos algunos, 3 o 4 tramos. No cumplen la normativa actual de ser de un solo tramo desde el medidor hasta el departamento. Entonces, en los espacios comunes van a quedar cajas de alimentadores que están de piso en piso, digamos. Eso es como, no solamente se restringe al departamento, sino que también, no sé cuál es el riesgo de eso, pero los alimentadores están en los espacios comunes y tampoco pudieron ser intervenidos. Ahora, yo pregunto, tú cuando, por ejemplo, se hace esto, tú analizas los potenciales riesgos que pueda haber ante una emergencia, pero a nosotros nos das como un plan de acción deseable a desarrollar. Sí, se dan plan de acciones en comunes en base a todas las emergencias que yo les mencioné, incluso otras que son de menor probabilidad, pero son un detalle de plan de acciones para hacer en caso de que se vean involucradas en ese tipo de emergencias. Yeah. Las emergencias tienen una característica que son todas totalmente diferentes, no podemos tener una emergencia igual que otra, entonces, y en todos los planes no es solo ustedes, todos los planes de emergencia que puedan existir siempre van a abordar el mayor porcentaje, pero pueden haber situaciones que salgan totalmente de lo común, pero son las menos. Pero nos vamos a preparar para todo eso, así que no se preocupen. Y sobre las acciones sobre los departamentos, lamentablemente, si la comunidad está comprometida, podemos hacer acciones de poder educar a cada uno de los departamentos de las acciones tanto en gas como en electricidad, como puntos de foco muy comunes en los incendios, de cómo deben mantenerlo dentro de su departamento para que ellos también estén comprometidos con tratar de normalizar sus departamentos. Porque yo siempre digo, una vez se dice, en mi departamento y yo veo y hago absolutamente lo que quiero, pero no debemos olvidar que vivimos en comunidad y todas las acciones que yo pueda hacer de forma contraria en mi departamento y totalmente va a involucrar a mi vecino, al vecino de arriba, etc. Entonces soy solidariamente responsable sobre eso. Bueno, por eso que decidimos hacer sacar el sello verde, que lo teníamos ahí, tuvimos sello rojo por muchísimos años y normalizamos finalmente eso, y ahora tenemos todos los departamentos sello verde, que fue un trabajo que se hizo durante el año pasado, si no me equivoco, el 2019. Y eso también fue parte de la normalización, que es la idea que estamos como comunidad tratar de ir normalizando la mayor cantidad de cosas posibles, pero hay algunos temas que se nos escapan que ya es responsabilidad de cada vecino, pero lo que nosotros queremos hacer es decirle a los vecinos, y esto nos ayuda a explicarles cuáles son los potenciales riesgos de cada una de las unidades, que aun cuando son responsabilidad de ellos, lo que tú dices es que vivimos en comunidad y nos puede afectar a otros departamentos. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguien más... Sí, ¿tienen alguien más alguna duda antes de seguir con la actividad propiamente tal? ¿A Simón? Bueno, yo estoy acá a disposición mediante Cristina, o pueden compartir el correo ante algunas dudas que pueden salir en el camino. Yo voy a seguir trabajando en lo que estamos, que me puedan compartir la información de los puntos que mencionaron que le obligan para poder incorporarla en los planes de acción del plan de emergencia, y espero que nos podamos seguir viendo para poder interiorizándolo sobre las acciones de seguridad de todo lo que hemos relacionado con el plan de emergencia.
Súper, Yo muchísimas quería gracias. hacer Ujú. una consulta. Diga. Lo que pasa que existe, porque tú hoy día hiciste el levantamiento en terreno de la situación del edificio. Es como eso lo que Sí, entiendo. sí, sí. Y posteriormente este levantamiento lo vas a ir, o sea, este plan se va a ir elaborando con el comité de administración en conjunto, o tú elaboras un plan y de ahí lo vas traspasando al comité de administración. El plan de acción es, primero, realizar las primeras Sí. acciones en base a mi experiencia. Segundo, se hace un plan de sociabilizar estas acciones, es decir, qué son las recomendaciones. Muchas veces el comité nos dice, perfecto, ¿me puede explicar por qué así? O ellos dicen, me parece que esto podría también ser una recomendación en base a lo que ellos viven diariamente, y ahí vamos llegando al producto final. Después se sociabiliza con todo el edificio como tal y se lleva al resultado final y al producto final del plan de emergencia. Claro, y este plan de emergencia además hay que tener ojo con el tema porque acá son 16 propietarios Ay, no se y escucha. estos 16 propietarios los tienen que aprobar, este plan. Porque en el caso de nosotros como Servio exigimos que el plan tenga un 100% de aprobación de las familias. Y eso se hace, como ahora estamos en online, digamos, por el tema sanitario, se hace con una declaración que las familias tienen que tener la información y en base al plan, en este caso el plan de emergencia, y en base al plan de emergencia ellos declaran aprobar este plan. Pero Carolina, es el 100%. te puedo consultar porque se supone que en la ley dice que se tiene que hacer una asamblea extraordinaria. ¿Cómo Sí, tendríamos que exacto. hacerlo? ¿Se puede solamente hacer enviar a cada vecino y tener firmado que ellos aprueban o Sí. sea, tiene que ser propietarios o vecinos? Porque hay arrendatarios más que nada aquí. ¿Qué tiene que ser? Tendría que ser propietario. No sé si podríamos ver lo que fueran los ocupantes reales de la vivienda. Tendría que eso averiguarlo, pero no es necesario hacer la asamblea Extraordinaria. extraordinaria, pero sí tener el 100% de las declaraciones de las familias que aprueban este plan. Que eso O se sea, consultó a jurídica y todo, porque no se puede, ¿me entiendes? Por la emergencia sanitaria. Entonces se está viendo sí, esa opción, digamos. claro, porque obviamente es mucho más simple a nosotros conseguir la aprobación de la gente que va a estar usando y que tiene que estar al tanto Sí, sí, del pero eso plan de tendríamos que emergencia. ver si necesitamos el propietario o depende del tipo de subsidio que sea, o puede ser del arrendatario. Lo que Ya, sí que tenía que ser, que eso yo le hablé con Lisan, que tenía que hacer digamos, en terreno, la visita que hizo el prevencionista, de todas maneras, que era lo que nosotros lo único que estamos exigiendo en esta materia, que se hiciera en terreno, que era sí, presencial, esta actividad. Porque lógicamente uno tiene que mirar el espacio para poder elaborar un plan Claro. de emergencia. claro. Igual en este caso, no sé, tú decías que había que consultar, el subsidio es al rol. El Al subsidio rol. se entrega al Entonces rol. puede ser al arrendatario. Se puede. Ah, súper bien. Eso Sí, yo creo que lo facilitaría más probable es la... que se pueda. Igual te confirmo, Lisan, para mirar bien qué tipo de subsidio es, pero si es al rol, se podría hacer al ocupante. Es que La para Ya, nosotros sería declaración. súper. ideal porque eso lo podríamos aprobar Sí, mucho más claro. fácil porque la Sí, gente que vive aquí es llegar exacto, y consultarle y explicarle todo, es mucho más simple. exacto. Por eso, pero ahí yo confirmo con la Lisan. Y otra Ya, consulta, usted, súper. Simón, ¿está haciendo alguna coordinación con los bomberos más cercanos? Porque en general cuando hacen plan de emergencia hacen una coordinación con bomberos. Además, lamentablemente en el plan de emergencia siempre se hace como una demostración con bomberos que va presencial. En este caso no se va a poder hacer esa actividad por, digamos, la emergencia sanitaria, pero quería saber si tienen algún tipo de coordinación, porque después el plan también se entrega a estas instituciones. Claro. Sí, claro que sí. Efectivamente, en este caso corresponde al Cuerpo Bombero Santiago. Lamentablemente el Cuerpo Bombero Santiago en la actualidad, se lo digo con propiedad porque también soy bombero, están en acuartelamiento, no están accediendo ni a visitar ni a participar de ninguna actividad por el tema de la pandemia. Sin Sí, embargo, nosotros vamos a hacer la respectiva entrega al Cuerpo Bombero Santiago. Vamos a esperar sus observaciones de tal forma de que ellos nos puedan hacer su retroalimentación también en caso de que lo estimen
para darle la operatividad a ellos también, que se informen de lo que nosotros estamos haciendo con esto. Estamos muy preocupados con eso también. Ya. Ya, pues, muchas gracias. Súper, muchas gracias a todos. Perdón que no Súper los puedo clarita la acompañar más información. tiempo y estamos en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias, Simón. Gracias, Buenas estamos en noches. contacto. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos a continuar. Ustedes ya la conocieron, la escucharon. Nos acompaña Carolina. Ella es la supervisora del plan de acompañamiento social. Y en esta oportunidad, no sé si quieres entregarle algún mensaje en cuanto a las actividades, en cuanto al trabajo que tú realizas, Carolina, para poder comenzar con la actividad propiamente tal de plan de emergencia, que resume en definitiva los 7 pasos que contempla los lineamientos. O sea, es información como general, como dice Lisa, mi nombre es Carolina Iturrieta, yo superviso distintas entidades dentro del Servio y distintos programas. En este caso superviso esta entidad y este programa, y ahora es bien extraño hacerlo en esta emergencia sanitaria. Yo creo que para todos ha sido muy extraño, y más proyectos que tienen participación directa de las familias. Tratar de que las familias igual participen de sus procesos a través de plataformas, digamos, de internet y todo, es un desafío actual que tenemos todos, desde el Servio hasta las entidades, y me imagino ustedes como administradores también. Bueno, estamos tratando, estamos aprendiendo todos cómo realizarlo. Esta actividad puntual es del plan de emergencia, pero igual el plan de acompañamiento social implica hartas cosas, porque la entidad va a tener que hacerle capacitaciones al comité de administración, va a tener que revisar también las normas de convivencia, va a tener que informarlo sobre el seguimiento de obra y diversas cosas que están comprometidos en el plan de acción que ellos digamos, presentaron al Servio, que Servio se lo aprobó y que Servio también lo paga una vez que terminen las obras y una vez que terminen el plan. Y y nosotros como supervisora tenemos que verificar que todas esas acciones, digamos, que ellos comprometieron, se hayan ejecutado correctamente. En general, eso se hace a través de medios de verificación que ellos tienen que ir respaldando digamos, sus acciones o su práctica. En este caso, por ejemplo, esta reunión es una reunión que ellas realizan y después ellas la presentan con medios de verificación online. Y a veces les van a pedir también que los dirigentes o el comité de administración firmen actas en donde están de acuerdo con, digamos, lo que ellos están planteando y que recibieron la información. Acá el comité de administración va a ser fundamental porque ellos van a ayudar a traspasar toda la información a los beneficiarios de las 16 familias que conforman, digamos, esta copropiedad. Eso, no sé si me quieren consultar algo. No, parece que no. Muchas gracias, Carolina. Bueno, vamos a comenzar con la presentación que lleva la temática de planes de emergencia. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Me dicen si lo pueden visualizar. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Bueno, la actividad de hoy es plan de emergencia, como lo mencionaba, a solicitud de la reunión anterior, donde nos indicaron, mayoritariamente el comité de administración, que querían esta actividad para poder comenzar a trabajar con el prevencionista, poder abordar este tema que es tan importante y que hace muy poquito Servio, mediante un documento, mediante un oficio, que es el 533, reguló mediante los lineamientos del plan de emergencia en la comunidad. ¿Qué es el objetivo principal? Es lo que indicaba el prevencionista, que muy clarito lo dio a conocer toda la situación, el levantamiento que él encontró hoy día en terreno, en la misma comunidad, y más que nada darles a conocer a ustedes las metodologías y exigencias de este oficio 533 sobre los lineamientos, distribuido en 7 pasos, ya para que ustedes también los puedan conocer
y mencionarles además que todos estos pasos se incluyen dentro del plan de emergencia, se incorporan y se trabaja directamente también con la comunidad, ya tiene un rol sumamente importante en ello. El primer paso, como bien señala la presentación, es contar con un equipo responsable de elaborar el plan, ¿ya? El equipo puede ser, en estricto rigor, el comité de administración, ya debe constituir un equipo comunitario para la preparación y respuesta de emergencia, pero en el caso también pueden asociarse familias que le interese participar de este tipo de procesos y se pueden denominar comité de emergencia. Entonces, si no existe un comité de emergencia propiamente tal, donde integren familias o vecinos o miembros de la comunidad que se interesen en participar, lo asume principalmente el comité de administración, ¿ya? Que es el equipo principal en este aspecto. Bueno, y eso claramente eso queda establecido también en el plan de emergencia, determinado quiénes van a ser los responsables de la elaboración propiamente tal del plan y de llevar a cabo cada uno de los procesos en cuanto se presenta alguna emergencia, ¿ya? Miembros de la comunidad también con competencias específicas y relacionadas con la materia. Por ejemplo, en este aspecto se pueden visualizar familias que trabajen en salud o los mismos bomberos también. De repente hay familias que viven ahí mismo en la comunidad y quieren ser partícipes también de este comité de emergencia. Entonces, es sumamente importante determinar quiénes van a ser los responsables en este primer paso, que quede detallado también en el plan de emergencia, y que cada uno claramente sepa el rol en cuanto al trabajo a realizar en una situación de emergencia. Ya lo primordial, como decía el prevencionista, es resguardar las vidas humanas. Entonces, cada uno en este aspecto, en este primer paso, debe contar, debe saber su responsabilidad, debemos saber específicamente quiénes van a ser los responsables para proceder y trabajar de la mejor manera, ¿ya? El segundo paso tiene que ver con el análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Y esto es particularmente lo que el prevencionista realizó hoy día en terreno. Él fue a terreno, hizo un levantamiento de todas las amenazas y vulnerabilidades, tanto internas como externas a la comunidad. Ya él mencionó algunas como de carácter eléctrica, de tipo de suministro de gas, verificó algunas zonas de seguridad. Él hizo un levantamiento general del condominio, ya identificó las amenazas externas y las situaciones vulnerables que se puedan presentar y que pueden ocasionar de repente alguna emergencia, ¿ya? Primero se identifican las emergencias que han afectado propiamente tal con la comunidad. Para eso es sumamente importante el trabajo que realiza en conjunto con el comité de administración, ya que ellos pueden facilitar esta información de poder indicar qué elementos o qué emergencias se han desarrollado con anterioridad. Asimismo, el prevencionista deberá verificar cuáles son las emergencias que pueden ser provocadas. Bueno, ya conocemos las emergencias de carácter naturales, que pueden ser, por ejemplo, terremotos, o bien pueden ser ocasionados algunos incendios. Entonces, en este aspecto, el prevencionista deberá identificar las emergencias que han sido detectadas y las que se podrían detectar. Y aquellas condiciones que también hacen vulnerable a la comunidad, que también ahí lo explicaba muy bien el prevencionista. Y además debe identificar las capacidades de la comunidad, ya debe identificar la organización que tienen en sí los vecinos, y en este aspecto en particular ustedes tienen una condición de mucha organización, ya que cuentan con una organización de un comité de administración que funciona bastante bien, bastante organizado, y en ese aspecto el prevencionista también tiene que detallar cuáles son las capacidades que tienen ustedes como administración, ¿ya? Deben identificar los recursos para tomar acciones para disminuir riesgos,
verificar qué tipo de contactos o instituciones están asociadas a la comunidad para poder tener el contacto principal en el caso de alguna emergencia, y verificar la existencia de seguridades en cuanto a extintores, botiquín, kit de emergencia. En ese último aspecto, también el prevencionista indicó que se van a realizar algunos tipos de capacitaciones respecto a esto y otros temas, para que las familias también tengan una mayor capacidad en cuanto a enfrentar una emergencia, ¿ya? Entonces, este paso en general es sumamente importante, ya que a través de él, el prevencionista puede realizar en sí el plan de emergencia, ¿ya? Ahí se detallan algunas posibles amenazas. Las amenazas siempre van a ser externas y las vulnerabilidades internas. Ya algunos a modo de ejemplo. Por ejemplo, el grifo exterior es fácilmente bloqueado por los vehículos de estacionamiento. Posibles explosiones o incendios de negocios colindantes. Fallas eléctricas, también lo mencionó también el prevencionista. Posibles robos. Falta de red húmeda, ya falta de normalización de redes eléctricas, falta de sello verde de gas, ustedes ya lo mencionaban, que ya trabajaron en ello, falta de mantención en redes de agua potable, alcantarillado, lo que puede provocar posibles inundaciones, y que no sea posible ingresar a la copropiedad en caso de incendio. Estas son algunas de las amenazas y vulnerabilidades que puede tener el condominio o en general, ¿ya? Y que se pueden ver afectados, y es el trabajo principal que hizo el prevencionista hoy día, es el levantamiento de este tipo de situaciones para comenzar a realizar el plan de emergencia propiamente tal. En cuanto al paso número 3, es la realización propiamente tal del plan de emergencia, que considera los elementos abordados en el paso anterior, que es en el levantamiento de amenaza, de vulnerabilidades y de las capacidades que tiene la comunidad, ¿ya? En este paso, que es en la elaboración propiamente tal del plan de emergencia, se verifican las acciones que debe tener la comunidad para minimizar los riesgos y estar preparados para una emergencia, ¿ya? Y se divide en 3 fases, ¿ya? En este aspecto, y en base a cada una de las amenazas y vulnerabilidades que detecte el prevencionista, deberá detallar mediante una matriz de riesgo el antes, el durante y el después de cada situación que él verifique como riesgo o como vulnerabilidad, ¿ya? Y en estos aspectos, en el antes, durante y después, es súper importante que detalle el paso a paso de cada una de estas eventualidades o emergencias que se pudieran ocasionar, especificando el rol y el trabajo a desarrollar de cada uno de los vecinos que mencionábamos en el paso número 1, ya identificar cada familia, cada rol en cada una de las situaciones de emergencia que se puedan presentar. Por ejemplo, antes de la emergencia, como bien indica el título, antes de la emergencia es toda la planificación previa que se realiza antes de la emergencia propiamente tal. Aquí van incluidos los cursos, los primeros auxilios, las capacitaciones, el acercamiento con distintas instituciones, el coordinarse entre los mismos vecinos para que puedan tener una buena preparación para enfrentar una emergencia del tipo de cualquier índole cual sea, ¿ya? Ahí salen algunas características de lo que se debiese enfrentar al momento y considerar antes de la emergencia, como por ejemplo, formar y definir funciones de un equipo de evacuación e identificarlo en el plan. La evacuación es un factor súper determinante en cualquier tipo de emergencia, y que debe quedar establecido también en este plan cuáles son las funciones, cuáles son los roles, quién va a dirigir, si va a haber personal por piso, si va a haber un encargado de evacuar a todas las familias, a todas las personas, a todos los residentes, y de qué manera se debe realizar, ¿ya? Formar y definir funciones de equipo de primeros auxilios e identificarlos también en el plan. Identificar necesidades de capacidades de comunidad
especialmente con los equipos encargados, como por ejemplo cursos de primeros auxilios, charlas, como el kit de emergencia, manejo y uso de extintores. Es súper importante que en este aspecto principalmente, y ante la emergencia de algún incendio, por ejemplo, la mayoría de la comunidad sepa usar extintores. Es por eso que también el prevencionista, como bien lo indicó, va a realizar este tipo de charlas para tener una preparación previa en el caso de que comience alguna emergencia propiamente tal, ¿ya? Identificación y señalización de las vías de evacuación, de circulación, evacuación y acceso de vehículos de emergencia y zonas de seguridad. Ya frente a una emergencia, cualquiera sea, estos aspectos tienen que estar señalizados y todos tienen que manejar la información, identificando cuáles son las vías necesarias de evacuación y de emergencia y desde la zona de seguridad. Por ejemplo, en caso de algún temblor o un temblor más fuerte como un terremoto, todas las familias particularmente deben saber cuál es la zona de seguridad en el cual resguardarse y cómo va a ser el procedimiento de evacuación. Entonces, por eso es sumamente importante prepararse con todos los actores que van a participar activamente en la comunidad y poder delimitar cómo va a ser el antes de la emergencia, ¿ya? Definir un sistema de alertas en caso de emergencia, identificar los sistemas de seguridad dispuestos en la comunidad como extintores en lugares estratégicos y, muy importante, dar a conocer el plan de emergencia a la comunidad una vez aprobado. Uno de los pasos que viene un poco más adelante es que la comunidad en general conozca el plan de emergencia. ¿Ya? Lo vamos a hacer, vamos a verificar la mejor metodología para que todas las familias puedan conocer el plan de emergencia y sepan cuáles son los protagonistas, los actores importantes en la comunidad y claramente el qué hacer en el caso de alguna emergencia. El siguiente paso, que es del paso número 3, es durante la emergencia. Ya existió la preparación previa, ya existieron las capacitaciones, ya están definidos los roles de cada una de las familias que van a participar en la evacuación o las familias que van a integrar el comité de emergencia. Y durante la emergencia propiamente tal, se activan todos estos protocolos, ¿ya? Se activa el sistema de alarma definido, dependiendo de la emergencia, se llaman a las instituciones de emergencia como ambulancias, bomberos y carabineros. Dependiendo también de la emergencia, se activa el equipo de evacuación, y que debe ser rápida, cuidadosa y en las zonas de seguridad ya definidas previamente, ¿ya? Se activan los equipos de primeros auxilios y se realizan las evacuaciones preliminares de daños con las instituciones que requieran este tipo de información y que asimismo va a posibilitar alguna ayuda, como por ejemplo de los mismos municipios. Previamente se estableció quiénes son los actores primordiales en este tipo de situaciones. Van a tener que identificar cuáles son si hay personas afectadas, identificar si hay adultos mayores, en qué condiciones se encuentran, si hay familias con embarazo o si hay viviendas dañadas, etc. Todo este tipo de información es muy necesario que también se transmita a las distintas instituciones, como por ejemplo, como bien señala ahí, la municipalidad, que asimismo puede prestar una ayuda durante este tipo de emergencias. ¿Ya? Lisan, Entonces, dígame. es que hay algo que no sé cómo ustedes lo han visto en otros condominios, tal como el nuestro, que no tienen ningún personal permanente contratado, conserje o alguien. ¿Cómo se hace para actuar durante la emergencia? Porque yo podría darle la responsabilidad a algún vecino, pero Claro. eso va a depender si es que el vecino está presente en el momento de la emergencia. Entonces, ¿cómo se hace? Me imagino que en condominios de vivienda social en que no tienen tampoco personal de apoyo que trabaje en el condominio,
cómo se resuelve. Porque claro, si es que están todos los vecinos en la noche y uno entiende que están todos en sus casas, Están todos, durante claro. el día, si estás trabajando ahí una emergencia, ¿cómo yo delego estas responsabilidades? Mira, es súper importante que no quede definido o estipulado solamente a una persona. Por eso se habla de un comité de emergencia, ¿ya? Donde, si bien es cierto, toma rol protagónico el comité de administración, también es importante que más familias se sumen a este a este comité de emergencia para que puedan conocer cuál serían los protocolos. En este caso es una comunidad pequeñita, entonces lo importante es que el total de las familias sepa cómo va a estar dirigido la evacuación o el plan de emergencia para una determinada emergencia, la manera de actuar, cómo se va a realizar, cuáles son los protocolos establecidos. Entonces, por eso es importante que todos lo conozcan en el caso, como tú bien dices, que la familia en particular o la persona en particular encargada de esa situación puntual no se encuentre en la comunidad. Entonces, por eso es importante que todos lo conozcan, que todos conozcan los protocolos y que asimismo también lo puedan aprobar. ¿Ya? Vamos a continuar. La última parte de este de este paso número 3, es después de la emergencia. Es cuando previamente ya se preparó a las familias, ya surgió la emergencia, existe posterior a la emergencia, donde se evalúa la respuesta del funcionamiento del plan, se verifican todos los protocolos, si es que resultaron, si es que funcionó apropiadamente, y en el caso de cualquier cosa, se puede también actualizar el plan si es que fuese necesario, ¿ya? Entonces, las tres áreas, el antes y durante y después, están enmarcadas en este tercer paso que tiene que ver con la ejecución netamente del plan de emergencia y que debe especificarse por amenaza y por vulnerabilidad encontrada en el condominio, ¿ya? Para cada uno de estos puntos definidos en las etapas antes, durante y después, se debe asignar el responsable de cada acción. Ya es lo mismo que me consultabas tú, Matías, creo que este es tu nombre, Matías, ¿cierto? Sí, Matías fue, yo. Matías, perdón, ya, Matías fue, si es que no te puedo ver. Que en cada una de estas etapas, tanto en el antes, el desarrollo y el después, estén familias del mismo condominio se encuentren identificados y sean como los responsables. Pero como esta comunidad, como les decía, es pequeñita, lo ideal es que todas las familias conozcan los protocolos, ¿ya? El paso número 4 tiene que ver con la aprobación del plan de emergencia, y es lo que hacía referencia hace un momento Carolina. El plan de emergencia debe aprobarse antes, como lo indica ahí en asamblea extraordinaria, es lo que se hacía normalmente. Ya se citaba reunión extraordinaria, se daba a conocer el plan de emergencia y las familias se conversaba claramente y lo debían aprobar. En esta situación de pandemia, ha cambiado un poco y ha flexibilizado este aspecto en particular, pero de todas maneras las familias van a tener que conocer el plan de emergencia y lo van a tener que aprobar mediante un documento escrito donde cada uno de ellos pueda indicar que conoce el plan de emergencia y asimismo también lo aprueba, ¿ya? Lo ideal para este tipo de este paso número 4 es previamente explicar cada uno de los puntos que contempla el plan de emergencia, identificar y que todos sepan quiénes van a ser los actores en cada una de las etapas, delante, durante y después de una emergencia, y luego de aquello que las familias lo puedan aprobar, ¿ya? Ese es un punto sumamente importante y que necesariamente se debe realizar, ya que será difundido ante la comunidad y la comunidad asimismo podrá responder ante una emergencia. El paso número 5 tiene que ver con los planos del condominio. Necesariamente cada uno de los residentes en este caso o propietarios de la comunidad debe contar con el
con los planos de la comunidad, con los planos de donde se indiquen las calles, los pasajes, las vías de evacuación, la ubicación de los grifos, extintores, ubicación del bloque en general, ubicación de áreas verdes. Bueno, en este caso, no sé si tiene sede, como es una comunidad pequeñita, y la ubicación de los departamentos, donde se va a generar también, donde se va a resguardar el botiquín o los kits de emergencia. Todo eso tiene que contemplar la documentación mediante los planos del condominio cada una de las familias para que ellos puedan identificar propiamente tal la situación o el contexto que rodea a la comunidad. ¿Ya? Así que eso también tiene que tenerlo cada uno. El paso número 6 habla de entregar el plan y el plano a otras instituciones, ¿ya? Una vez que las familias ya hayan aprobado, conozcan previamente el plan de emergencia y haya sido aprobada por ellas, necesariamente bomberos y carabineros deben tener acceso a este plan de emergencia, ¿ya? Y ese es el paso número 6 que de acuerdo a los lineamientos indica que necesariamente debe ser así. Y también un poco para resguardar y para que también puedan tener, en el caso de generar alguna emergencia, la manera de actuar o qué protocolos existen dentro de la comunidad. Lisan, Dígame. el plano que hablabas antes, que yo me imagino que es un plano del emplazamiento del edificio con respecto a las calles circundantes, con algunos elementos, bueno, en nuestro caso no tenemos nada más que la calle circundante y algún entorno, pero no tenemos muchas cosas. Pero no tiene que estar puesto dentro de la comunidad, expuesto, así como no hay que poner que marque las vías de evacuación, no hay nada, eso no es parte del plan, como publicarlo, solamente con que lo tengan los vecinos impreso en un papel ya basta. Mira, si es mejor para la comunidad dejarlo impreso, visible a todo, mejor. Pero paralelamente también es importante que cada uno de los vecinos lo tenga. O sea, si tú me dices que es mejor ponerlo visiblemente en la comunidad para que todos también puedan conocerlo, se pueden hacer ambas en realidad. Lo importante es que cada uno lo tenga, ¿ya? Y el paso número 7, que es el último, que contempla este lineamiento del oficio 533, habla de la ejecución propiamente tal del plan de emergencia, que ahí también lo comentó el prevencionista, que se van a realizar algunas actividades y que comentábamos posteriormente en cuanto a la utilización de extintores, algunos ejercicios de evacuación. Algunos simulacros también son súper importantes de poder realizar, pero en este contexto igual es un poco complicado realizarlo, ¿ya? Pero de todas maneras se debe socializar algunas actividades para que las familias conozcan y sepan cuál va a ser el protocolo, sobre todo un ejercicio de lo que tiene que ver con la evacuación. Que cada uno tenga muy clarito lo que debe hacer, cuáles son las salidas de emergencia y en el caso de presentarse alguna emergencia, cuáles son las entradas, por ejemplo, de ambulancia, bomberos, etc. ¿Ya? Estos son los 7 pasos que contempla los lineamientos del oficio 533 y que vamos a trabajar en paralelo con el prevencionista para el desarrollo de esto. Según lo que él comentaba en su exposición al principio, abarca la mayoría de estas. Vamos a tener que trabajar sí, en mayor medida en cuanto a la aprobación propiamente tal del plan, a la presentación y aprobación del plan, asimismo para que todas las familias puedan contar con este plan de emergencia. ¿Ya? Les voy a dar a conocer también tres guías que sugiere también este lineamiento, que habla netamente de cómo abordar una emergencia al interior del núcleo familiar, ¿ya? Que tiene que ver con el plan de familia preparada, que les voy a dar a conocer un videíto, es bien cortito, que está en la página de la ONEMI y que habla precisamente de cuál tienen que hacer los resguardos de cada una de las familias para prepararse
para una emergencia, independiente de que exista este plan de emergencia a nivel comunidad, también las familias tienen que prepararse y lo expresa en este video para que lo puedan ver. Es súper cortito. ¿Me dicen si se ve la lámina? Sí. Ya, le voy a poner play. Es con audio porque no se escucha nada. No se escucha. Si vas a la barrita de abajo, tiene un audio. ¿Se logró ver? Sí, pero no ¿Sí? escuchar. Sí, no se Pero no escuchó nada, escuchan. solo se vio. Oh, Leímos ya. los subtítulos. Al menos se veían los subtítulos. Sí. Sí, Bueno, sí, ese es un... igual se entendía. Y aparece el link. Súper. Por último, podéis Sí. mandar el link de Sí, de todas familiapreparada.cl. maneras. Es bastante Sí, simple. sí, es súper simple y es netamente uno de lo que recomienda, una de las cosas que recomienda ONEMI en este caso, tener un plan de la familia. Y bueno, ahí se aborda claramente en los 8 puntos que que indicaba el video. Otro de los, ay no, ahí sí. Otro de los documentos o guía que indica que se deben utilizar para el levantamiento netamente para conocer los riesgos y los recursos que tiene la comunidad es AIDEP, también es una guía que está dirigida precisamente al levantamiento de la información y que va dirigido principalmente por el municipio. Yo también les voy a dejar la guía, se las voy a enviar con este video también, para que la puedan conocer porque aborda principalmente o detalla a raíz del municipio cuáles son los recursos o los riesgos que tiene como la comunidad, ¿ya? Pregunta, Y Lisan. además... Lisan, pero ese AIDEP, eso, por ejemplo, nosotros, la Municipalidad de Providencia, ¿tiene Sí, establecido eso? Entonces, nosotros, si sí, quisiéramos averiguar, teníamos que hablar con la municipalidad sobre esta exacto. Sí, microzonificación. porque claro, porque ellos son los que tienen más información en cuanto a los riesgos y los recursos que tiene la misma comunidad. Entonces va a permitir, como ahí dice el acróstico, realizar un análisis histórico, una investigación en terreno, una discusión de cuáles han sido los riesgos y los recursos detectados, la elaboración de mapas y la planificación. Entonces, a raíz de ello, es posible poder realizar un mejor levantamiento en cuanto a las amenazas que tiene el barrio o la comunidad en este caso, ¿ya? Está dirigido por los municipios. Y la otra guía que se llama Acceder, que viene siendo la respuesta a la emergencia propiamente tal. Y ahí también indica en esta guía, también se las voy a mandar, cómo, más bien, cómo podemos proceder frente a algunas emergencias, salen algunas sugerencias que ahí también aparecen en el acróstico, como implementar alarmas, tener mayor comunicación, coordinación entre las mismas familias o vecinos,
tener una evaluación primaria en cuanto a las emergencias que puedan suceder, decisiones, evaluación secundaria y readecuación. Sí. Entonces, también se lo voy a mandar esta guía que ayuda más que nada a dar respuesta a lo que AIDEP daba como sugerencia de poder buscar los recursos o riesgos que pudiera presentar la comunidad. ¿Ya? Esa ha sido la presentación del plan de emergencia. Más que nada que queríamos darles a conocer estos 7 pasos que contempla el oficio 533 y el trabajo que vamos a tener que realizar en paralelo y en coordinación también con el prevencionista. Ya, no sé si tienen alguna duda al momento. Sí, como para saber en el trabajo, para poder guiar nosotros como comité al prevencionista. Cuando él nos presente algo, de alguna forma con ustedes vamos a poder corregirlo. Es como va a haber una retroalimentación para saber porque o nosotros tenemos que usar el decreto, no me acuerdo, el 533, no sé qué, y ver si cumple con todo lo que viene ahí incluido. ¿Cómo es esa etapa? Nosotros, como contraparte técnica, ¿ustedes actúan junto con el comité o no? Mira, más que nada, lo que explica este oficio 533 son los lineamientos que debe tener o debe proceder en el desarrollo del plan de emergencia. El prevencionista va a presentar todas las emergencias en coordinación con un trabajo a realizar con el comité de administración, porque son quienes se encuentran en el terreno, quienes pueden identificar también de mayor medida las emergencias que pueden suceder. Mayoritariamente, y lo que indica este oficio, el principal lineamiento es que se pueden identificar claramente cuáles van a ser los protagonistas en este caso o los actores principales para enfrentar una emergencia. Asimismo, también, y recalca muy severamente este oficio, que debe ser conocido y debe ser publicado también, conocido para todas las familias. Entonces es importante que las familias lo conozcan, lo aprueban para poder enfrentarse a alguna emergencia. Ya son como los aspectos característicos que tiene como lineamiento este oficio. Y así mismo posteriormente la ejecución. Pero también es fundamental en este tema que el plan de emergencia que se construye con la comunidad. Sí, de hecho, el paso 2 es el que es clave aquí, que tiene que ver con identificar lo que han vivido. Entonces el prevencionista igual tiene que trabajar con ustedes en relación a identificar esas vulnerabilidades y las experiencias que pasa en relación a emergencia. Y las capacidades, porque él no puede determinar las capacidades que tienen ustedes. No, es que si la pregunta iba por otro lado, independiente de que nosotros hagamos el trabajo con el prevencionista, que nosotros tengamos reuniones periódicas, hagamos todo. La pregunta es, cuando nosotros recibamos el producto terminado, que es el plan de emergencia, que ya estuvo trabajado por todos nosotros y vamos a presentárselo a la comunidad, ¿cómo nosotros sabemos que ese producto está cumpliendo con los 6 pasos? No va a haber, porque podríamos dejar para nuestro criterio, que nosotros no somos los expertos, decir lo hicimos todo bien, y están todos los pasos incluidos, y estamos cumpliendo con todo, entonces lo vamos a aprobar ahora con la comunidad. Y ustedes después nos digan, no, pues que no lo hicieron bien. La pregunta, ¿existe una contraparte técnica que para decir, ¿sabes qué? Pídele al prevencionista que te desarrolle más esta parte porque no está bien trabajada, o no lo abordó bien? El deber de la EP es que el trabajo se realice bien. O sea, ellos como entidad patrocinante tienen que, porque ellos son los que contratan al prevencionista. El prevencionista es un profesional que hace lo que la entidad patrocinante le está solicitando. Y en este caso, es que hay una figura distinta, porque ellos ya habían contratado a su prevencionista antes de todo esto. Ya. Bueno, pero en sí la entidad sería tu contraparte, que tiene que tener la certeza de que los 6 pasos se cumplan, y ellos, digamos, si hubiera alguna falencia, falta algo y todo, tendrían que corregirlo antes de que se hiciera esta declaración de aprobación de la familia, porque tiene que quedar un producto redondito. ¿Quién es la entidad? Que no entiendo bien eso.
Lo que pasa es que a nosotros nos piden que la comunidad elabore el plan. Claro, pero es que por eso es que para aclararlo un poco, porque nosotros entendíamos que la comunidad tenía que elaborar el plan, pero para elaborarlo nosotros considerábamos que el que más indicado era un prevencionista que nosotros lo contratábamos, ¿ya? Entonces, y nosotros no hacíamos parte de eso, pero para poder elaborar eso, si no hubiéramos tenido el contratista, igual hubiéramos tenido que tener un feedback de Renueva, de haber dicho, Es que se hace con háganlo así, nosotros. así. Claro, entonces lo que yo estoy diciendo, independiente, saquemos la figura del prevencionista, podríamos no haberlo tenido, y haberlo hecho como comité o como comunidad, haberlo hecho por nuestra cuenta y haber cumplido con todo. Por lo tanto, yo entendería de que ese trabajo del que haga el prevencionista o el que sea, va a tener que contar con una avisación por parte de Renueva, ¿cierto? Claro. Eso es lo que quería saber. Sí. Sí. Ya, Renueva entonces nos va a avisar de alguna forma antes que aprobemos el proyecto, o sea, el plan de emergencia, nos va a avisar para que lo hagamos público. Eso es, ¿no es cierto? Sí, Claro, la idea es porque además trabajar que en conjunto. el Claro, pero plan- vamos a llegar a una instancia final con una avisación, digamos. sí, Ya, eso era. porque después Renueva tiene que ingresar ese plan al Servio. Y Servio Ya. revisa ese plan. Y de eso depende también si se aprueba, se les certifica a Renueva el pago de su trabajo, digamos, o no. Entonces Ya, ellos tienen entonces que por tener eso que ellos también la son certeza interesados. de que está correctamente elaborado el plan de emergencia. Una pregunta, quiero consultar respecto de ese plan y la asesoría de este prevencionista y además la avisación de Renueva. ¿Tiene un costo asociado para la comunidad o va dentro de todo este total de recursos que el ministerio facilita para resolver este tipo de temas? O sea, lo que pasa es que eso es un subsidio que se entrega que tanto es para obras como para un plan de habilitación. Y dentro del plan de habilitación está considerado el plan de emergencia. Y eso tiene un monto total por familia que se paga a Renueva. No, es que la pregunta es adicional, porque si no lo hacía un prevencionista, o sea que no está considerado, lo que está preguntando es si el prevencionista que estamos contratando está pagado por Renueva, o sea, digamos, no por Renueva, sino que por las obras que nos subsidia el ministerio. No está por ahí. Lo que pasa es que si no, nosotros como comunidad decidimos asesorarnos además de Renueva con un especialista. Ustedes lo pagan como comunidad. Exacto, porque el trabajo tenía que desarrollarlo alguien. En otro caso, teníamos que haber sido alguien de la comunidad que hubiera tenido que estar desarrollando ese trabajo. Y decidimos como comunidad que era lo mejor, porque nadie tenía la disponibilidad para poder hacerlo como trabajo, que estuviéramos asesorados por alguien más. En general las entidades contratan un prevencionista por hora para hacer esto. Ya, perfecto. Por lo tanto, ese es un costo que ya enfrentó o va a enfrentar en general la comunidad. Claro, Sí. o sea, en el caso de ustedes que llegaron a este acuerdo con la entidad, pero en mi experiencia, digamos, en general las entidades contratan a un prevencionista por tantas horas para que desarrollen este plan, digamos, de emergencia. Perfecto, eso, gracias. ¿Alguna otra duda antes de seguir? Quería hablar Viviana. Eso, Viviana está ahí. No sé si, Viviana. pero nunca puedo hablar. ¿Qué sucede? ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha. Clarito. Muchas gracias. Bueno, yo quiero aclarar varios puntos. Yo soy la presidenta de la comunidad, me presento ante ti, Carolina, no alcancé a saludarte apropiadamente al principio, disculpa. Yo quiero aclarar algunas cosas que me causan un poco de ruido. De partida, nosotros como comité, conformado a finales del 2018, teníamos pendiente la elaboración del plan de emergencia porque así lo establece la ley.
Y en este momento nosotros quisimos juntar, hacer una sinergia con Renueva, por eso contratamos nuestro propio prevencionista que va a complementar este trabajo. Entonces, para explicarle a la Asamblea que este gasto está justificado desde lo que la ley nos exige y que se sume el acompañamiento de Renueva, en realidad solo viene a ser un trabajo más consistente. Mi duda para Lisan, que lo hablamos por teléfono ayer en la noche, era que, y lo confirmo con la presentación que nos has mostrado, Lisan, es que el plan de ustedes es mucho más ambicioso de lo que nosotros contratamos con Simón. Y por esa razón yo quería saber cuál iba a ser el alcance de Simón, porque yo veo que tiene que ser mucho más participativo de lo que nosotros cotizamos con él, para ver si se reajusta ese presupuesto o cómo lo sacamos adelante para cumplir con las bases. Tu pregunta tiene que ver con la participación principalmente de Simón, específicamente en la aprobación, ¿o no? ¿La aprobación del plan? En el fondo, por ejemplo, Simón, en la cotización nuestra, que es nuestra responsabilidad como comité tener un plan, fue, por ejemplo, Simón nos va a capacitar en extintor, pero por ejemplo hay varios elementos que ustedes mencionan que no están cotizados con él, entonces tampoco podemos pedirle que haga más trabajo que el que le estamos pagando, que se renegocie. ¿Cómo lo vamos a hacer convivir? Es que nosotros igual vamos a trabajar en el plan, o sea, por ejemplo, toda la parte participativa la vamos a hacer con Lisan y ustedes, porque en general los prevencionistas se preocupan como de la parte más técnica, de la todo el trabajo con del plan propio, que es el extra que pide el ministerio, lo vamos a asumir nosotros como ese trabajo colaborativo. Simón solamente tiene que como recibir el feedback para poder complementarlo, y si no, lo complementamos nosotros también. Pero no es necesario Lo que pasa que asuma otras labores. El trabajo del prevencionista es este levantamiento y ver los espacios por el tema como, efectivamente, el rol como profesional. El tema de la participación lo tiene que ver el área social de Renueva, que es Lisan, y todo el tema como de la organización, de que las familias aprueben, de que la información se traspase, de que las familias se interioricen con el plan de emergencia, es un trabajo de la entidad. Claro, principalmente el prevencionista, como bien decían, realiza el levantamiento y nosotros hacemos como el trabajo posterior, la sociabilización con la familia, que estos también lo puedan conocer y también finalmente lo puedan aprobar. Sí, lo importante es un trabajo y yo quiero hacer una aclaración, igual la entidad no tiene la obligación de contratar un prevencionista para hacer el plan de emergencia. Lo que pasa es que nosotros aconsejamos cuando no hay prevencionista que lo hagan, y en general las comunidades no tienen prevencionista, entonces las entidades terminan contratando por unas horas a un prevencionista para que vayan, hagan el levantamiento y hagan estos planos de evacuación y aconsejen cómo hacer el plan de emergencia. Pero no tienen la obligación las entidades, para que quede claridad, digamos, sobre el asunto de contratar un prevencionista. Se hace, pero no es una obligación. Perfecto, y todo esto que hablaban de reanimación y todo, que es como súper ambicioso, y sería muy bacán que una comunidad fuera tan coordinada y todos supieran de todos estos elementos. Ese tipo ustedes lo mencionan, ¿es un obligatorio o cómo se ve eso, por ejemplo, atender una emergencia de un paro cardíaco? Sí, lo que pasa repente... que... No. Sí, ¿quién estaba? No puedo ver a nadie, no sé quién estaba... ¿Sacamos mejor la pantalla? Sí, mejor, la voy a sacar. Ahí sí. ¿Lo saqué? Sí. Sí, ahí sí. Ahí sí los veo. Bueno, sí, es bastante ambicioso, por lo mismo es sumamente necesario que también exista una coordinación con otras instituciones, como por ejemplo el municipio, bomberos, etcétera, para que también los ayuden y se coordinen con este tipo de actividades.
El prevencionista sí finalmente dijo que iba a realizar algunas actividades que tienen que ver con el proceso de evacuación o de utilización de extintores. Eso lo va a realizar él. Extintores, sí. Extintores, sí. Sí, es una de las actividades que vienen en el paso número 7, y que habla justamente de que las familias puedan tener este acercamiento en cuanto a la ejecución propiamente tal del plan de emergencia y que integra alguna de estas actividades. ¿Ya? Entonces, estaría bien, o sea, igual es importante que se puedan coordinar con otros tipos de instituciones, como te decía. Disculpen, ¿puedo interrumpir un poquito? Dale, dale. Bueno, con respecto a la intervención de la señora Jacqueline, para dejarla un poco más tranquila, independiente de que estemos efectuando este proyecto en la comunidad, tal como dijo Viviana en su minuto, por ley de copropiedad nosotros debemos tener un plan de emergencia, sí o sí. Con respecto a lo que tú dices, Viviana, con el tema del costo que está cobrando actualmente nuestro prevencionista y con la intervención que va a tener en la comunidad, pierde cuidado con eso, porque yo lo hablé hoy día en la mañana. Va a ser capacitaciones de extintores y puede ser otro tipo de capacitaciones. Lamentablemente, por contingencia actual, no van a poder ser esta presencial. Lo ideal hubiese sido que nos hubiésemos reunido todos juntos y haber hecho una especie de simulacro en la misma comunidad, pero por un tema circunstancial actual no va a poder ser así. Así que yo creo que ese punto lo tenemos bien cubierto porque va a estar bien presente y yo estoy con línea directa con Simón y lo vamos a coordinar en conjunto con el comité y con la comunidad correspondiente. Ya, qué bueno que También, Simón tiene la disponibilidad. Bacán. yo también quería hacer Tiene un la mejor alcance. disposición. Yo también quería hacer un alcance respecto a Simón, que por eso les comentábamos que era tan importante que él le escuchara qué tenía que ver cómo se abordaba el plan desde la parte del ministerio. ¿Por qué? Porque si bien él va a ver la parte técnica, tiene que estar disponible o dispuesto para este trabajo en equipo que va a intervenir en su plan finalmente, porque él tiene una experiencia que es algo súper estructurado y técnico, y le vamos a incorporar temas que no son necesariamente, probablemente no son comunes de que él aborde. Entonces, para que él tuviera la disponibilidad de saber que se van a abordar ciertos temas, que se van a incorporar ciertos temas, y que él también los pueda reconocer e incorporar de una forma apropiada, pues que no sea como un menjunje que le pegamos una parte por aquí y otra por allá, sino que logremos integrar todo. No, él tiene la mejor disposición, sí que pierde cuidado con Sí, eso, se Ángela. nota. La pregunta Sí, que yo se nota. tengo es la siguiente: ¿cuál es el plazo que nosotros tenemos como comunidad para que el plan sea aprobado? Considerando que, como tú bien sabes, no hay mucha participación de los residentes en la comunidad. ¿Tengo un plazo acotado para aprobar? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Qué pasa si no llega la aprobación máxima? Es que lo que se explicó en capacitación es que esto se va a hacer como es una consulta digital, es como una consulta escrita digital, entonces se va a hacer una La cual tú asamblea. sabes que tampoco tenemos mucha respuesta. No, sí, está bien, pero como es escrita digital, lo que se hace es que se va a mandar, como hizo Lisan a través de las capacitaciones, por el correo que se mandó la presentación, se va a hacer exactamente lo mismo, se va a hacer la presentación, se les va a entregar la documentación, se les va a hacer la explicación y eso se les va a mandar por correo, y ellos tienen que dar el feedback de decir que recibieron la información, revisaron la información y la aprueban. Esa es como la figura de la aprobación digital, digamos. Ya, y Aprobación si por no te llega el escrito digital. feedback Es de como vuelta, una deformación de la consulta por escrito, pero en este caso a través de correo. Entonces y si no ahí... te llega de vuelta. No, es que puedo acotar algo que vamos a depender de la respuesta oficial que nos dé Carolina, que podría ser que se aprobara con los residentes, no con los propietarios. Claro. Entonces, si nosotros lo hacemos con los residentes, es mucho más simple para nosotros golpear 16 puertas, bueno, 15, no me golpeó la mía. Y podemos entregarle el plan y que lo aprueben todo. Entonces, Exacto. Va a ser un poco más fácil. Ángela, una pregunta. ¿Cuánto avance de obra tienen? Yo creo que estamos, lo que pasa es que hay una parte importante que tiene que ver con los equipos que no se pueden instalar todavía mientras no empiecen las terminaciones. Entonces,
en términos formales estamos como en el 40%, 35-40. Para responder la pregunta, el plan de emergencia tendría que estar aprobado al 100% de avance de obra. Eso es lo ideal. Claro, en este Va caso como de la mano, va de la mano el plan, todas las actividades que tienen el plan de acompañamiento social, que dentro de esas actividades está el plan de emergencia con el avance de obra. sí, que igual Entonces, aquí lo ideal es que la obra termine y terminen todas sus actividades. aquí vamos a Eso estar es un lo poquito complicado porque el proyecto es de 3 meses. Es súper cortito. Entonces, la verdad es que vamos a salir, o sea, vamos a estar juntando un poco actividades. Igual siempre se les hace avance de obra. Eso en general a mí me gusta hacer. Yo soy la hito del proyecto, entonces a mí me gusta siempre en las reuniones hacer un feedback más o menos del avance de obra. Y las actividades no vamos a alcanzar porque son como 7 y Sí. mensualmente no nos da. Entonces, al final vamos a tener que extendernos un poquito y juntar como Claro, cada 3 pero lo semanas. ideal no es extenderse mucho porque también las familias se agotan, ¿no? Entonces lo ideal es que sea paralelo porque también terminan la obra y ya si hay una baja participación, la participación que anula porque uno de los intereses mayores es la obra. Claro, Entonces, pero igual hay que tener en 3 meses está difícil, tampoco podemos hacerle Sí, no, reuniones sí, todas las semanas, pues pero ese es es el como... problema. Dos consultas. Hay una consulta. Una es que entiendo que lo que acaba de decir Carolina respecto del avance al 100% y el plan, pero el porcentaje de aprobación de ese plan es también del 100%. Sí, es el 100%. El 100%. Del plan de emergencia se pide, porque es una reunión extraordinaria que tiene que tener un 100% de aprobación. Tal como lo establece la ley de copropiedad. O La sea, ley de sí, copropiedad cuando establece es un 80% para consulta por escrito. por escrito, pero nos están exigiendo nosotros de jurídica que sea un 100. Por eso, igual que para el plan de emergencia un 100. Es que eso igual es impracticable, o sea, ni la ley te pide un Es 100%. difícil. Sí, es difícil. Claro, pero Ni te siquiera una lo asamblea confirmo. extraordinaria. Pero oye, pero si nos da la opción de que sean residentes, es más simple conseguir el 100%. Si es que son propietarios, es casi como decir, eso no lo vamos a conseguir nunca, pero Igual, residentes... Ángela, te lo confirmo. Lo que pasa es que Porfa. justo estaba certificando unos que me pidieron, pero eran presenciales, que me pidieron un porcentaje muy alto y tuvimos harto problema para conseguirlo. Pero te lo confirmo, Ángela, cuánto es el porcentaje. Ya, porque el 100%. Ya, quedamos atentos a eso. Y la segunda consulta es el valor del prevencionista. Eso podrían Eso, que eso discutirlo como no es comunidad. no es parte de esta reunión, Jacqueline. Lo podemos, eso se ha dicho en los gastos comunes, se ha informado, y si quieres después lo puedes consultar, pero esto es como, no es de una, no era parte de la tabla, digamos, de rendir cuentas del comité. Si quieres lo puedes hacer la consulta y no tenemos ningún problema. No, si no es rendir cuentas, es que exclusivamente, como estamos hablando de un servicio puntual, que es el que se está conversando y como servicio particular que va a dar el prevencionista en este caso, saber cuánto es el valor de ese servicio. No tenemos es ningún una... problema en darte la respuesta cuando lo veamos, porque además tenemos otra reunión, ya está citada, así que si es que hay alguna consulta a nivel de comunidad lo resolvemos, pero no es parte de la reunión. Súper. Chiquillos, para seguir avanzando, como bien decía Ángela, es importante que en todas las reuniones que nosotros tengamos, ustedes también conozcan el avance de la obra. Así que brevemente también Ángela les va a indicar respecto a eso. Si tienen dudas también lo pueden realizar. Así que voy a compartir pantalla nuevamente, Ángela. ¿Puedes? Sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Se ve? Ahí está. Avance de obra. ¿Se ve raro o soy yo? Ahí. No sé. Ya, tú me vas diciendo, Ángela. Ya, mira, en general estamos prácticamente listos con toda la parte gruesa de las instalaciones de electricidad. En el picado de muro solo nos faltaría el hall de acceso por el tema de la citofonía y recablear
recablear desde la reja hasta la red interior y después migrar la red principal que pasa por todos los pisos y posteriormente las redes individuales hacia cada departamento. Y la zanja del alimentador aquí faltaba cablear, pero eso fue ayer, hoy día ya se terminó, así que el alimentador ya está funcionando toda la red con el alimentador nuevo, con el tablero nuevo, con el cableado nuevo, y la obra gruesa en sí, todo terminado. Lo único que falta cablear es la citofonía. Ahí, dale nomás. Ahí se ve una fotito de la citofonía, a lo que me refiero que falta el picado, porque si se fijan ahí es donde se debería utilizar el espacio para poder generar la instalación de las cajas y los equipos eléctricos que comandan el sistema. Y ahí a la derecha se ve la foto de cómo está hoy día la caja. Entonces es un poco un desparramo y tampoco tiene caja atrás. Si se fijan está como todo pelado. Entonces eso después obviamente va a quedar con cajas, todo cubierto, y posterior a eso ya se termina, es el único picado, digamos, que queda pendiente con el tema de citofonía. Dale nomás, Lisa. Uy, me dio frío. Ese era el monito que habíamos visto la semana pasada, que era el tema de intervenir para tirarse por la red nueva versus la red anterior. ¿Ya? La red nueva es la que está marcada en rojo y la otra es la existente. Aquí, dale nomás. Ahí sí. Aquí se ve la foto de las fases de la zanja de alimentación para poder mostrarles el proceso, que es la profundidad establecida por la norma, luego la preparación del terreno, la instalación del ducto, dale nomás. Y posterior a ello, cerrar, poner una hilera de ladrillos y después una cinta de peligro. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a picar te encuentras con algo abajo. Y de hecho fue lo que nos ocurrió en la zanja. Si se fijaron, tuvimos que hacer como un desvío de la zanja para llegar a la caja de los medidores, porque nos encontramos con una cuestión de 1,5 metros de los alimentadores que cruzan para allá en diagonal, con cemento. Entonces, aquí en este caso, lo que pide la norma es que haya ladrillo, para que si alguien pica ahí, encuentre el ladrillo y sepa que hay una intervención ahí, hay instalaciones eléctricas. Siguiente. Ahí se ve la zanja que va por la parte vehicular, porque esa, a diferencia de la otra, tiene mayor profundidad por el tema de las cargas de los propios autos. Entonces, tiene mayor profundidad y tiene el mismo procedimiento de llenado, solo que con la profundidad de esa especificación. Siguiente. Ahí está cuando ya se empieza a rellenar, luego se ponen los ladrillos y se pone también la cinta de peligro. Yo creo que ahí sacaron la foto antes de acomodarlo bien, está un poco desordenado, pero es el mismo proceso, se ponen los ladrillos, se pone la cinta de peligro y después se recubre todo lo que falta para llegar a la línea de los autos. Dale. Si alguien tiene dudas, me Sí, pregunta. Ángela, no cachaba yo eso. ¿La cinta de peligro queda bajo tierra siempre? Sí, queda bajo tierra sobre el ladrillo. Ya, entonces si es que alguien se encuentra con la cinta de peligro, sabe O sea, que no yo debería va a ser. identificar primero el ladrillo y va Ya, a sí, pedir es unos verdad. pedacitos de plástico. Entonces, si si llega el ladrillo y ve el plástico, es así como alerta electricidad. Ya, Ahí ok. se ve la última etapa ya del tapado, la penúltima etapa, porque no está así ya, pero es la penúltima etapa del tapado, y a la derecha cómo se entró a la caja de los medidores actuales. Y eso está el ducto listo para poder conectar al medidor actual, porque tenemos que hacer como un bypass, se elimina el automático que tienen ahí para los servicios comunes y se conecta a través de este ducto con el tablero que se estableció atrás del edificio que está ahora, el nuevo. Dale nomás. El tablero de áreas comunes ya se desarrolló completo, está la tierra, está el tablero en sí, los automáticos, los diferenciales, la red, y bueno, ya está conectado, hoy día ya se terminó que se conectó el alimentador nuevo al tablero y a la red interior, así que está todo funcionando con la red eléctrica nueva.
Y el orden de cableado de fachada también se finalizó, así que eso también está cerrado. Dale nomás. Ahí a la izquierda se ve como la zona del tablero donde está la tierra abajo. A media altura están los enchufes que van en la zona. Arriba es el interruptor de la zona de tablero. Y arriba se ve, obviamente, que está solamente la caja en este momento del medidor, pero luego de eso se pone la tapa y se identifican también los circuitos que van en el tablero, pero eso todavía no está terminado, están hechas todas las conexiones, están conectadas las tierras, si se fijan ahí los verdes, y ya está todo con el alimentador desde el medidor general. Dale nomás. Ahí, bueno, ahí se ven las tierras para los enchufes, que no están terminados los enchufes, y la tierra sí que esa ya está finalizada. Bueno, obviamente que falta taparlo para dejarlo parejo, pues no se va a dejar un hoyo ahí, pues eso tiene que quedar parejo y se va a quedar la tapita de la tierra así para identificarlo. Y ahí se ve cómo estuvieron haciendo toda la limpieza del cableado y estuvieron retirando todos los cables sobrantes, y también se trató de sacar todos los ductos y todas las cosas que no fueran parte del proyecto, que quedan en stand-by ahora la parte interior y exterior hasta que se terminen las obras, la pintura, los remates, digamos, para después poder instalar los artefactos y que no se dañen antes. El siguiente. Bueno, ahí se ve el orden del cableado, que se ve que está ya ordenado y amarrado con la cinta. Y por debajo se ve la red exterior que va a recibir las luminarias exteriores nuevas. Pero el sistema LED de ustedes todavía está conectado al sistema antiguo, hasta que se conecten todos los artefactos nuevos. Dale nomás. Y sobre los artefactos eléctricos, lo que les decía, que está todo el cableado listo, solo faltaría instalar las luminarias de emergencia, los enchufes interruptores, las tapas ciegas, más las tapas de alimentadores, que son los que se presentaron en el desarrollo del proyecto, que no estaban identificados, digamos, como qué es lo que eran. Y las luminarias definitivas interiores y exteriores fijas, más los sensores LED, o sea, los LED con sensor, al revés. Y sobre las terminaciones se hizo el primer remate grueso, que para el caso donde se descubrió enferradura se hizo con el SICA para reparaciones, y para los casos que era solo tabiquerías o albañilería, se utilizó el estuco y el estuco y el yeso para dejar una capa de terminación gruesa, y faltaría el lijado, la pintura de muros, los cielos, las pinturas de muros, de cielo y de barandas de escalera, y reponer las cerámicas del acceso, que es el tema que habíamos conversado también en algún momento, que también va a quedar como para esta segunda patita, que es de las obras ya como de hermoseamiento, luego de haber roto todos los pasillos. Dale nomás. Y ahí se ven las fotos de cómo quedó posterior a todo el embutido de la red. Entonces ahí vemos el cuarto piso hacia un lado y hacia el otro, donde se ven como todas las zonas blancas, las reparaciones finales hechas gruesas, que eso después ya se tiene que lijar y quedar todo parejo, cuando ya se termine eso no se va a ver. Pero es para que también tengan una idea de por dónde van las redes nuevas. Dale nomás. Ahí el otro piso, en el fondo se puede ver también cómo pasa la red de citofonía nueva, que alimenta de una forma nueva a los departamentos. No se usan los ductos anteriores, todos son ductos nuevos, todo está instalado ahora. Siguiente. Ahí el otro piso, ya estamos llegando al segundo. También se pueden ver todas las redes que pasan de piso entre los pisos, que son las verticales, y las horizontales también, que van alimentando las losas para las luminarias de cielo. Dale nomás. Este ya es el hall de acceso, donde se ve aquí a la derecha, bueno, obviamente que aquí hay más picado, porque es la parte por donde se pasó también al tablero, para alimentar el tablero, para poder establecer el tablero en la zona de bodega. Y al fondo se ve el último rinconcito del primer piso. Dale nomás.
Y por fuera ahí se ve, es más para mostrarles más que nada donde se ve la línea de la red de iluminaria exterior, que es el MT sobrepuesto, que está estratégicamente ubicado a esa distancia para, en la eventualidad que se lograran ganar subsidios de acondicionamiento térmico, pudiéramos cubrir la zona apropiadamente con el aislante térmico. Eso creo que esa es la última. No sé si... Ah, bueno, y aquí es la parte de atrás que se ve más general también, donde está, como da la vuelta toda la tubería de MT, y ahí todavía no estaba terminado el cableado, así que esta es un poquito anterior, donde se ven todas las cajas instaladas con el cableado de la red exterior de iluminación. Creo que ahí sí esa es la última. Sí, esa es la última. Ya. ¿Dudas? ¿Consultas a Ángela? Voy a dejar de compartir. Sí. Yo, por favor. Pero ¿Hay puede ser alguna duda? nada que ver, pero me quedé pensando en el plan de emergencia y en el techo, Ángel. ¿Te acordáis que tú has estado en nuestro techo? Sí. Es caída. No sé si deberíamos pedirle al prevencionista que considere el techo como elemento a analizar. ¿Pero en qué sentido dices tú? Porque, por ejemplo, cuando vengan a trabajar las verticales, esta gente no tiene seguridad, pues trabaja así como, no sé si me explico. Lo que pasa que la gente de Glemas, dices tú. Ellos o cualquier persona, por ejemplo, Claro. los que nos limpian aletas de las hojas. Yo creo que ahí tendría que considerarse un protocolo para el trabajo en las techumbres que tendría que ver con trabajar con cuerda de vida. Y los trabajadores deberían trabajar con cuerda de vida estando en ese techo. No corresponde a ustedes hacer obras adicionales para proteger, digamos, de caídas el techo. Pero sí poder exigirle a los trabajadores que ingresen a esa zona que cumplan con las medidas de seguridad, por ejemplo, en este caso, la cuerda de vida, y lo que podrían identificar es dónde, de qué forma se pueden amarrar a una estructura firme del techo que les permita transitar con cuerda de vida por todo el sector. Pero se usa cuerda de vida, eso es lo que tienen que utilizar. No sé si escucho y... ¿Eso debería estar escrito en el plan, ese protocolo? Yo creo que podríamos incluirlo como parte del proceso, porque obviamente que es prevenir accidentes producto de trabajo en las techumbres, porque igual obviamente una vez al año van a tener que hacer esa limpieza y como van a hacerse los trabajos de Glemas, también va a haber tránsito de los trabajadores. Ellos sí tienen que cumplir con protocolos, porque como están ejecutando obras, digamos, ellos deben cumplir con los protocolos de seguridad. Por lo tanto, ellos tienen que poner cuerda de vida como sea, o sea, deben cumplir con eso. Pero para el caso de personas que, por ejemplo, ustedes contraten para limpiar las hojas, ahí ya es otro cuento. Entonces ahí tiene que ver más que nada con lo que ustedes definen y decirle, ya, mire, este es el protocolo para ingresar al techo. Ya, gracias. Y es importante que lo consideremos, pues para anotarlo ahí, protocolo. Ya, súper. ¿Alguna otra duda? Parece que no hay más dudas. Carolina. Ya. Yo quiero aclarar una cosa, lo que pasa es que acabo de averiguar los porcentajes y todo, y pedir disculpas porque andaba media perdida con los porcentajes, Ángela, como no trabajo mucho con condominio y ahora además en emergencia sanitaria también cambiaron. Es todo nuevo. El tema de la declaración. Me dicen que la declaración tiene que tener, si es condominio de vivienda social, un 50%, y si es condominio de vivienda económica, un 75%. Ya. Esta es vivienda social. Económica. Económica. Ah, económica. Entonces, 75 entonces. 5%. Es como igualar a la consulta por a la asamblea extraordinaria. Sí. O a la consulta por escrito. Extraordinaria y en la declaración es un 75 entonces en el caso de este condominio. Y también hice la consulta si los subsidios eran al rol, si se podían hacer los arrendatarios, me dicen que sí, pero con una, con una, ¿cómo se llama esto? Poder. Con un poder simple. Ya, con el poder del propietario. Pero ahí me queda la duda, porque ¿cuál es la diferencia entre que firme una persona, el propietario que recibió el plan, a que envíe un poder? Si igual va a haber que llegar al propietario de alguna forma física.
Hay que llegar al propietario, pero ahí el propietario puede decirle a su arrendatario que él vea el plan de emergencia porque él vive ahí. Entonces, ahí No, pero la pregunta, ¿puede ser un poder enviado por mail? Sí, estamos un hablando poder todo simple, digital. sí. Lo importante Sí, es o que sea, el no poder tiene que está ser... firmado por la Poder persona con su que le dé el carnet. propietario al arrendatario. Ya, pero podría ser que escribió en una hoja, le sacó una foto y lo mandó por un mail. Sí, sí. Ah, ya, ok. Ya. Sí, Eso. Igual 75% es mucho más abordable. sí, pues Mucho sí, más Sí, sí. el abordable. 100. Yo pido disculpas porque estaba exagerando, pero es el 75. O No, sea, lo ideal es que todos lo conozcan, del que susto todos lo ya conozcan y quedamos llegar al tranquilos con el 100%. 75. Sí. Sí. Y el 75 Ya, y es a través de un súper. poder simple que puede aprobar, digamos, el ocupante de la vivienda. Súper. Ya, súper bien. Ya pues, como información adicional, quisiéramos mencionarles que la próxima actividad sería a final de mes, dado que, como decíamos anteriormente, son poquitos meses los que contempla el avance de la ejecución de la obra, por ende también tenemos que abordar todas las actividades que contempla el plan de habilitación social. Por ende vamos a citar a una reunión el 28 de septiembre, ya yo creo que va a ser a la misma hora, como alrededor de las 7:30, donde la temática principal a abordar es ley de copropiedad. En esa actividad va a participar la abogada de Renueva y les va a estar contando aspectos referentes a la ley de copropiedad, un poco contextualizar la ley, ¿ya? Así que los dejamos cordialmente invitados, vamos a enviar la invitación de igual manera, y esta actividad, como dije, la está grabando, también la vamos a enviar por Google Formulario para que las demás familias que no pudieron asistir puedan revisar los contenidos. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes Ya, por pues un participar. gusto, muchísimas Gracias. gracias también por asistir. Gracias, Carolina, por la participación también. Gracias, Carolina, sí, también, muchas gracias. Gracias a Ana también, que no se había conectado antes, Ana González. Gracias. Sí, Sí, ella vino la semana, ¿Sí? la reunión Sí, anterior, ya. sí. Esperamos pasado. verte más, que estés más presente. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos, cuídense. Igual, chao. Chao.